¿Qué tal? Estamos acá con otra anécdota de desarrollador. Hace bastante calor el día de hoy, por eso he decidido estar un poco más cómodo al momento de hacer la grabación. En esta oportunidad justo estaba recordando los cambios que pueden suceder en las empresas como resultado pues de una adquisición por una empresa tercera, o también por el tema de la política que suele suceder sobre todo en las empresas estatales en mi país. Voy a hablar de una anécdota, o mejor dicho, voy a contar un caso de una empresa privada y otro caso de una empresa del Estado, una empresa estatal. El primero es de una empresa privada. Esto más o menos ha sucedido finalizando la primera década de este siglo. Esta empresa era eminentemente nacional, privada, pero con la mayoría de sus socios eran peruanos. Estaba funcionando sin ningún problema. Incluso se iba a aperturar nuevas unidades operativas. Había también en planificación la compra de otras empresas para hacer explotación también. Pero en esa época había una empresa transnacional que estaba bastante interesada en nuestras operaciones. Ya un año antes, si no me equivoco, el 2009 o 2008, por ahí ha sido, en ese interín, había hecho una oferta de compra. En este caso, esta empresa cotiza en bolsa y bueno, hay ciertos mecanismos para acceder, digamos, a convertirse en un accionista mayoritario y tener el control o tomar el control de una empresa. Entonces ya había sucedido este proceso, si no me equivoco, un año anterior, y no se había logrado realizar el plan de esta empresa transnacional. No había logrado todavía tomar el control y la empresa continuaba obviamente en manos, digamos, nacionales. Ese año 2010 hacen otro de estos procesos. Y en un acuerdo ahí con las AFPs, con las administradoras de fondos de pensiones, para variar, logran adquirir un poco más del 50% de las acciones. Entonces ya en ese momento logran hacerse con el control de la empresa. Nosotros habíamos hecho la implementación de un software de gestión y bueno, para la parte administrativa, la parte operativa. Entonces la empresa que toma el control, como es una empresa transnacional, tenía, digamos, como su estándar la utilización del SAP. Nosotros pensábamos que casi de inmediato iban a hacer esa implementación, pero no sucedió así. En los primeros, digamos, momentos de este cambio, bueno, el gerente general obviamente renunció, hubieron cambios en las cabezas, en las gerencias, hubo una reestructuración. En cuanto a la tecnología, recuerdo que llegaron unas comisiones desde el extranjero para hacer un levantamiento de información acerca de todo lo que nosotros teníamos. Yo recuerdo haberme reunido en varias oportunidades con gente especialista, obviamente en TI, y ellos venían ya con unos formatos para hacer el levantamiento de información. Nos pidieron, recuerdo, bastante documentación. Querían saber en qué estado estábamos, qué es lo que se había implementado, a qué procesos nosotros dábamos soporte, con qué tecnologías nosotros utilizábamos y bueno, todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, en paralelo comenzó un proceso
de certificación. Nosotros teníamos un sistema de gestión integrado, teníamos varias certificaciones, pero en este caso, como esta empresa transnacional bastante grande toma el control, y esta empresa sí cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, como resultado de ello, en paralelo a, digamos, este levantamiento de información, comenzaron a hacer el proceso de certificación en SOX. SOX es una certificación que es un requisito justamente para que cualquier empresa pueda hacer cotizaciones, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. Y esta certificación lo que hace es asegurar que todo la ruta de los movimientos, sobre todo que implican moneda, dinero, esté asegurado en los sistemas, también en el software. O sea, que sea posible hacer la trazabilidad desde el inicio hasta el final y el software. Esto con la finalidad de evitar fraudes, ¿no? Ya años atrás habían habido varios destapes, sobre todo de grandes, incluso consultoras famosas en Estados Unidos, que en contubernio con las mismas empresas que auditaban habían manipulado los movimientos contables para aparentar que estas empresas estaban funcionando de manera adecuada, y luego todo se había ido a la ruina, pues habían quebrado y habían habido una serie de problemas. Entonces, para ello se propone o se propuso en aquella época de que este tipo de empresas tengan esta certificación. Entonces nosotros comenzamos también a trabajar en esa certificación, a revisar nuestros procedimientos, a hacer modificaciones, adecuaciones, incluso en el software. Esto nos tomó varios meses. Me parece que esto lo terminamos a finales del 2010 o inicios del 2011. Entonces, esto, por ejemplo, fue también una consecuencia de que esta empresa transnacional tomara el control de la empresa donde en esa época yo trabajaba. Posteriormente, pasaron al menos 2 años más o menos, casi 3 años. Nuestro software seguía siendo utilizado en la empresa, pero la reportería, digamos las áreas, sobre todo el área de contabilidad, en aquella época ellos comenzaban a reportar a la empresa matriz fuera del Perú. Entonces ellos tenían que adecuar la información que el software que estaba instalado generaba, adecuarlo a lo que ellos tenían como estándar y que era generado, digamos, de manera automática por el SAP. Entonces esto aparentemente les tomaba algún tiempo y se demoraban un poco en hacer la adecuación. Entonces, por aquellas épocas tomaron la decisión ya de hacer la implementación del SAP en la empresa. Yo he contado en algunas anécdotas partes de este proyecto, pero se inicia en el 2013 ya la implementación del SAP, el despliegue del SAP en la empresa, para sustituir al sistema, al software que nosotros habíamos implementado y que en esa época nosotros gestionábamos y administrábamos para las operaciones y para la parte administrativa de la empresa. Pero bueno, esa ya es otra historia, pero también ha sido consecuencia o fue consecuencia de la toma del control de esta empresa transnacional. Y bueno, hay una serie más de historias acá que en algún momento más adelante yo también las publicaré acá en los videos. Pasemos ahora a la experiencia en una empresa estatal. En este caso, esto ya ha sido varios años después, aproximadamente el año 2016, 2017, por ahí ha sido. En este caso yo tenía creo que fue mi primera o segunda experiencia en una empresa del Estado.
donde tengo también otras anécdotas que contar. Ya he contado algunas, tengo también algunas otras, pero bueno, eso ya será en otros videos. Entonces, ¿qué sucedió acá? En esos años, la inestabilidad política en mi país generaba pues un caos monumental, increíble en este tipo de empresas, debido a que con cada cambio, por ejemplo, de un ministro, en este caso esto dependía del Ministerio de Agricultura, entonces el cambio de un ministro, imagínense, ocasionaba que se comiencen a cambiar todas las cabezas de todas las empresas de las cuales dependía que dependían de ese ministerio. Y esta vez hubieron muchos cambios de ministros en poco tiempo, y la gente pues con estos cambios se sentía bastante estresada, puesto que nadie se sentía con la seguridad de que al día siguiente pueda tener su trabajo todavía en la empresa. Yo recuerdo que en esa época, inclusive el tema de los contratos, por una modalidad que existe acá, lo renovaban mensual. Entonces, cada mes había que ir a la oficina de recursos humanos, o bien para firmar la ampliación por un mes más del contrato, o esperar que si a uno no lo llamaban ya le llegaba su carta pues indicando muchas gracias por los servicios prestados, y hasta ahí nada más llegaba el trabajo. Entonces en este sentido, fíjense la política cómo puede llegar a impactar en algunas empresas, dependiendo, entiendo, de los países. No sé si en otros países también se sentirá el impacto tal como sucede acá en mi país. Pero eso obviamente lo que hace es pues mantener una situación no adecuada, en la cual los trabajadores, no solamente del área de TI, sino de todas las áreas de esas empresas, sienten que, bueno, que en cualquier rato pueden perder su trabajo, y se vive en un estrés constante, justamente por la modalidad de las contrataciones, y segundo, por la inestabilidad política pues que se puede vivir en determinados momentos, que inclusive en este momento pues acá en mi país tampoco es la mejor. Pero bueno, nosotros como trabajadores, como gente del área de TI, tenemos que continuar trabajando, aportando para la posición en la cual en ese momento estemos. Y bueno, estas han sido, digamos, un par de experiencias de la manera como las empresas pueden cambiar de un momento a otro, sea por adquisiciones o sea también por el tema político en determinado momento en nuestros países. Espero que les parezca interesante, cuéntenme sus experiencias, den like a los videos, ya saben que están también disponibles ahora los super gracias, suscríbanse al canal, comenten, y ya nos veremos en próximas anécdotas de desarrollador. Chao.